Los Reyes Magos. El rey que aprendió a ser esperado antes de que el niño naciera en Belén, antes incluso de que María pronunciara su sí definitivo en el silencio de Nazaret, el mundo ya estaba aprendiendo, sin saberlo, a esperar. No era una espera consciente ni ordenada, era una espera dolorosa, marcada por fracasos, guerras, promesas rotas y anhelos que no encontraban respuesta. El ser humano había probado todos los caminos que ofrecía el poder y había descubierto, una y otra vez, que ninguno conducía a la paz verdadera. Dios contemplaba esa historia no con indiferencia, sino con misericordia. Desde el principio había prometido no abandonar a su creación, y cada siglo, cada profecía, cada gesto de justicia y de fe formaban parte de una pedagogía divina, preparar el corazón del mundo para recibir a un rey distinto, un rey que no conquistaría con espadas, sino con amor, que no se impondría por la fuerza, sino que se ofrecería en la fragilidad de un niño, en una región lejana del Oriente, donde el tiempo parecía avanzar con otro ritmo y la sabiduría se transmitía como un tesoro sagrado. Existía una antigua tradición de guardianes del conocimiento. Eran hombres que habían aprendido a leer el lenguaje del cielo, pero también el del corazón humano. Sabían que los astros podían orientar el camino, pero no dar sentido a la vida. Ese sentido, creían, solo podía venir de Dios. Entre ellos vivían 4 hombres que, sin saberlo, estaban siendo preparados para un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino la memoria del mundo. El primero se llamaba Ebed, anciano de mirada serena y voz firme. Había sido consejero de gobernantes y testigo de la caída de reyes. Con los años había llegado a una convicción profunda: todo poder humano es frágil cuando no se apoya en la justicia. El segundo era Hiram, hombre de mediana edad, intérprete de textos antiguos. Conocía las profecías de Israel y las leyendas de pueblos distantes. Su vida estaba marcada por una búsqueda incansable de la verdad. Creía que la historia no avanzaba al azar, sino guiada por una mano invisible. El tercero era Saal, sanador y observador del sufrimiento humano. Había visto morir a niños, había acompañado a madres en su dolor y había aprendido que la sabiduría verdadera no consiste solo en comprender, sino en compadecer. El cuarto era Nerón, el más joven, comerciante y viajero. Conocía los caminos del mundo y las heridas que dejaban. Había visto cómo la ambición destruía familias y cómo la esperanza podía sostener incluso a los más pobres. Dios había tejido sus historias personales con paciencia. A cada uno le había enseñado algo esencial: a Ebed, la humildad del poder; a Hiram, la fidelidad a la verdad; a Saal, el valor de la misericordia; a Nerón, la urgencia de la esperanza. La noche en que la estrella apareció no fue anunciada por voces ni señales extraordinarias. Fue una noche como tantas otras. Sin embargo, Ebed, que observaba el cielo desde joven, percibió algo distinto. Una luz nueva se alzaba en el firmamento, serena, constante, distinta de todas las demás. Esto no pertenece al curso habitual de los cielos, dijo en voz baja. Esto es un mensaje. Llamó a Hiram, quien alzó la vista y quedó inmóvil. Las escrituras hablan de una estrella que anunciaría el nacimiento de un rey, susurró. No un rey cualquiera, sino aquel que traería salvación. Saal y Nerón se unieron poco después. Al contemplar la estrella, Saal sintió una paz inesperada, mientras que Nerón sintió un fuego interior que lo impulsaba a moverse. Si Dios está hablando, dijo Nerón, no podemos permanecer aquí como si nada. No tomaron la decisión de partir de inmediato. Pasaron días en oración y discernimiento. Sabían que seguir la estrella implicaba dejar atrás seguridad, prestigio y comodidad. Sin embargo, cada uno comprendía que ignorar la llamada sería traicionar lo más profundo de su ser. Finalmente, decidieron ponerse en camino. Antes de partir, eligieron dones, no como formalidad, sino como expresión de fe. Ebed tomó oro, símbolo de realeza, reconociendo que el niño que buscaban sería rey, aunque su trono no se pareciera a ninguno conocido. Hiram eligió incienso, signo de adoración, convencido de que aquel rey sería también presencia divina. Saal tomó mirra, comprendiendo que el camino de la salvación estaría marcado por el dolor. Nerón añadió un cuarto don humilde, pan, símbolo de la vida compartida.
Partieron al amanecer. El viaje fue largo y exigente. El desierto los puso a prueba con su silencio y su dureza. Durante el día, el sol parecía quemar toda esperanza. Por la noche, el frío los obligaba a buscar calor unos en otros. Cada paso era un acto de fe. Hubo momentos de duda. ¿Y si hemos entendido mal la señal?, preguntó Nerón una noche, agotado. Ebed respondió con serenidad: la fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa. Hiram añadía: Dios no revela todo el camino, revela lo suficiente para seguir caminando. Durante el trayecto, encontraron pueblos pobres y ciudades ricas. Saal atendía a los enfermos que encontraba, aun sabiendo que retrasaba el viaje. Nerón compartía el pan con los hambrientos. Si el rey que buscamos es verdadero, decía Saal, su reino debe comenzar en la misericordia. La estrella seguía guiándolos, a veces brillante, a veces casi invisible, pero siempre presente. Aprendieron a confiar incluso cuando no la veían. Tras muchas jornadas, llegaron a Jerusalén. La ciudad estaba llena de rumores y tensiones. Allí preguntaron sin temor: ¿dónde está el rey que ha nacido? La pregunta llegó a oídos del rey Herodes, quien sintió que su trono se tambaleaba. Mandó llamar a los sacerdotes, quienes confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes recibió a los viajeros con palabras suaves y mirada oscura. Vayan, les dijo, encuentren al niño y regresen para informarme. Yo también deseo adorarlo. Pero Ebed, acostumbrado a los juegos del poder, percibió la mentira. Este hombre no busca a Dios, dijo en voz baja, busca conservar su dominio. Al salir de Jerusalén, la estrella reapareció con una claridad que llenó sus corazones de alegría. Los condujo hacia Belén, una aldea pequeña, casi invisible para el mundo. Allí no encontraron palacios ni guardias, encontraron una casa humilde. María los recibió con una mirada llena de serenidad. José permanecía atento y silencioso. En brazos de su madre, el niño, no había signos de grandeza exterior, no había poder visible. Sin embargo, en ese niño, Ebed reconoció al rey que había esperado toda su vida. Cayó de rodillas. He visto reinos levantarse y caer, dijo, pero nunca había visto un poder tan grande en una fragilidad tan pequeña. Hiram ofreció el incienso. Todas las palabras sagradas encuentran aquí su sentido. Saal entregó la mirra. Que este dolor traiga sanación al mundo. Nerón colocó el pan. Que nadie vuelva a caminar solo. María guardaba todo en su corazón. Sabía que aquel encuentro formaba parte de un designio que superaba su comprensión. Esa noche, Dios habló en sueños a los visitantes: no regresen por el camino del miedo. Despertaron sabiendo que debían volver por otra ruta, no solo para evitar a Herodes, sino porque ya no eran los mismos. El regreso fue distinto. Donde antes había prisa, ahora había contemplación. Donde antes había ambición, ahora había servicio. Ebed dejó de aconsejar a reyes y comenzó a enseñar justicia. Hiram dedicó su vida a transmitir que la verdad se había hecho carne. Saal sanó con mayor compasión, sabiendo que Dios había compartido el dolor humano. Nerón recorrió caminos, anunciando que había encontrado al rey que no oprime, sino libera. Con el paso de los años, sus nombres se perdieron en la historia, pero su testimonio permaneció. La historia de los Reyes Magos se convirtió en el relato de toda persona que aprende a esperar a Dios, incluso cuando la noche parece larga. Esta es la 10ª historia de los Reyes Magos. No es solo memoria del pasado, es una invitación presente, porque Dios sigue enseñando al mundo a esperar, y la estrella continúa apareciendo para quienes no se conforman con la oscuridad. Y mientras exista un corazón dispuesto a ponerse en camino, el Rey seguirá naciendo en la humildad del amor.